Hola chicos, bienvenidos de nuevo a otro video de historias de miedo. Hoy les traemos más historias enviadas por suscriptores. Envíen sus historias de miedo. Lo aprecio muchísimo y muchísimas gracias por pasar. Los aprecio a todos. Son los mejores. Y por favor, denle me gusta al video y suscríbanse al canal. Ayuda más de lo que creen. Y las historias de hoy son muy aterradoras. Cada una me puso la piel de gallina. Cada una daba miedo. Cada una era aterradora. Y, para ser sincero, querrán quedarse. Les agradezco mucho a todos. Como dije, y sin más preámbulos, vamos con algunas historias de miedo. Hola, Snook. Espero que estés bien. Me llamo Augustina. Ya sé, un nombre raro. Llevo un tiempo siguiendo tu canal y me han encantado las historias que has compartido con nosotros. Por eso decidí compartir una con ustedes, que me resulta muy extraña incluso hoy en día. Y es cierto. Ocurrió hace 15 años. Mi tío estaba construyendo una casa en lo que antes era una zona rural remota. Hasta entonces, había construido algo que parecía una casita para fiestas. Sin camas, solo una mesa enorme, una cocina, un baño y un sofá. Todo en un mismo espacio. Esta casa no tanto, está hecha casi en su totalidad de cristal. Esto es importante. Pronto tendrá más sentido. Casi al lado de este lugar, estaba construyendo una casa mucho más grande. Sin embargo, terminó primero lo que sería su habitación en el primer piso, mientras que la planta baja quedó inacabada durante mucho tiempo. Mi mamá y yo dormíamos en esa habitación del primer piso, mientras que la planta baja estaba cerrada con un trozo de madera. Esa era la única seguridad con la que podíamos contar. Un día casi un año después de que mi abuela falleciera, le encantaba este lugar. Una de las razones por las que mi tío compró este terreno y construyó una casa aquí, mi madre y yo estábamos sentados afuera en el porche de una casa sin terminar. Nuestra idea para esa noche era jugar al Scrabble como cualquier otra noche, ya que estábamos solos. Mi tío estaba de vacaciones, mi padre trabajaba, y mi hermano estaba con nuestros primos en su casa pasando el verano. Preparamos la mesa y el tablero. Una vez listos, tomamos algunas letras al azar para empezar a jugar. No sé si las reglas son iguales en todas partes, pero para empezar a jugar necesitábamos tomar 7 letras, algo que hicimos sin mirar mientras hablábamos tranquilamente con mi mamá. Nunca miraba las letras mientras hablaba, sino que las ordenaba automáticamente antes de mirarlas y pensar en la palabra que iba a crear. Mi lengua materna es el español, así que explicaré lo que viene para que todos puedan entender. Cuando mi mamá volvió a mirar las letras, palideció y de repente dejó de hablar. Cuando le pregunté qué le pasaba, giró las letras hacia mí, y la palabra sudado me devolvió la mirada. Eso sí, esta palabra significa peligro o cuidado en español. Mi madre no la inventó, nunca echó un vistazo a su presa. Ambas nos quedamos en silencio, sin poder dejar de mirarla. Ya he mencionado a mi abuela. La verdad es que, desde que falleció, todos hemos pasado por episodios inexplicables en este lugar. Es como si hubiera estado en esta casa desde que se fue. Lo que estaba sucediendo en ese momento parecía uno más de estos eventos. ¿De qué intentaba advertirnos? Inmediatamente nos pusimos alerta, prestando más atención a nuestro entorno. La casa de mi tío no tenía cerca, y frente a nosotros había un río, al que le faltaba mucha agua en ese momento, dada la escasez de lluvia. Detrás de ese río estaban las montañas. Después de lo que parecieron un par de minutos, oímos unos pasos delante de nosotros, lo que, por supuesto, nos hizo saltar de nuestros asientos. El área frente a nosotros estaba bastante oscura, ya que esta casa no tenía reflectores ni luces potentes para ver lo que sucedía en el desierto. Mi madre gritó, ¿Quién anda ahí? Oímos una voz masculina desde la oscuridad que decía, Lo siento, señorita, no quiero asustarla. Y desde el sendero que baja al río apareció un hombre. Vestía como un indigente y llevaba una pequeña bolsa colgada del hombro a la cintura. No lo mencioné antes, pero esta zona estaba llena de lo que llamamos hippies. Personas que viven en las montañas en tiendas de campaña o casas muy humildes y tienden a consumir todo tipo de sustancias. Hasta ese momento, no había muchas historias de que ocuparan casas o fueran violentos como ahora, pero todos sabíamos que estaban por ahí.
Un tipo se acercó un poco más. Mientras mi madre se levantaba para ponerse en la primera fila del porche, dijo, «Me preguntaba si podrías darme un poco de pan. Tengo mucha hambre después de caminar tanto». Mi madre se acercó a la mesa donde estábamos jugando, y tomó una bolsa con pasteles y caminamos hasta la mitad. Entonces, el hombre se acercó a la luz solo para verlo mejor. Se acercó al árbol donde mi mamá colgó la bolsa y dijo, «¿También tienes agua?». Regresó a nuestra mesa y tomó una botella vacía para llenarla con un grifo cercano, sin desaparecer de la vista. El tipo se giró para mirarme. Tenía 11 años. Sin embargo, al haberme criado en un barrio difícil, no le tenía mucho miedo a la gente, y era bastante audaz. Mi tío tenía un machete para cortar ramas y plantas silvestres, que mi madre guardaba cerca de nosotros, y yo lo agarré por reflejo. Cuando mi madre regresó y se encontró con el hombre con el agua, éste la miró y dijo, «Así que están solos aquí». Solo por subirme a esto, todavía se me pone la piel de gallina como en aquel entonces. Sentí escalofríos en la espalda al oír eso. Mi madre, intentando mantener la calma, dijo, «No, no lo estamos». «¿Por qué?», preguntó. A lo que respondió, «Parecía tan solo aquí, y no vi a nadie cerca. Simplemente me picó la curiosidad». Mi madre le dio la espalda y dijo, «Quizás deberías ocuparte un poco más de tus asuntos», mientras subía las escaleras de vuelta al porche. El tipo me miró una vez más antes de volver a la oscuridad. Mi mamá, mostrando ahora lo inquieta que se sentía, me dijo que volviera rápido a la casita que mi tío usaba para fiestas. Cerramos la puerta principal con llave y bloqueamos la entrada lateral con una silla. Como no teníamos coche en ese momento, estábamos prácticamente solos. No había nadie viviendo en las casas cercanas. Yo estaba sentado frente a las numerosas puertas de cristal. Cuando volví a ver a este tipo, de pie en las escaleras del porche, mirando entre los arbustos, empecé a asustarme. El teléfono no tenía señal debido a la falta de antenas en la zona. Estábamos prácticamente solos con este tipo que ahora nos acechaba abiertamente. Mi madre hizo todo lo posible por fingir que había otras personas en la casa con nosotros, abriendo la única ventana que teníamos y gritando el nombre de mi padre. El tipo podía ver literalmente todo lo que pasaba adentro. Recuerden, era una casa hecha casi completamente de cristal. Después de 20 minutos intentando llamar a la policía sin éxito, vi a mi madre agarrar el machete y pararse frente a la ventana. El tipo estaba de pie en el porche, mirándonos fijamente. Por fin pudimos ver su rostro. Estoico, pero de alguna manera listo para luchar si era necesario. Aún llevaba su mochila, y su cara se veía muy sucia, a pesar de que el río estaba tranquilo y le habría venido bien en cualquier momento. Era alto, pero no demasiado corpulento. 10 minutos después, el tipo bajó las escaleras nuevamente para desaparecer de nuestra vista. Intentamos cenar algo sin poder despegar los ojos del cristal y mirar a nuestro alrededor para ver si ese hombre estaba cerca. Era como estar en un zoológico, donde estábamos para entretener a alguien. Una vez que creímos estar seguros de que ese tipo no estaba, salimos de la casita y fuimos a la más grande. Prácticamente corrimos al primer piso para encerrarnos allí. En esta habitación logramos captar señal para llamar a la policía. Sin embargo, nos dijeron que solo había una unidad disponible para el pueblo, que estaba patrullando las montañas. Mi madre decidió apagar todas las luces, machete en mano, mientras intentábamos escuchar cualquier ruido que nos indicara que no estábamos solos. Silencio. Hubo silencio durante 1 hora más o menos. Mi mamá revisaba la puerta de vez en cuando. Sí, esta puerta también era completamente de cristal, para ver si aparecía algo en las escaleras que conducían a la habitación de mi tío. Alrededor de las 2:00 a.m., mi mamá se levantó para revisar una vez más y se detuvo en seco, mirando fijamente las escaleras. Se acercó tanto al cristal con el machete en la mano que me asusté por un segundo. Supongo que su instinto se activó con más intensidad que en cualquier otro momento de la noche. Intenté llegar a la puerta yo mismo, pero mi madre gritó como nunca antes. Aún así, me acerqué a ella de nuevo y miré a través del cristal. El tipo estaba de pie en esas escaleras, sonriendo. No puedo describir el miedo que sentí. Mi madre me empujó y me arrojó el celular. Volví a llamar a la policía,
pero mi madre empezó a gritar, interrumpiendo a la operadora. La operadora se preocupó tanto que nos dijo que volvería a llamar al coche del pueblo, pero que eso podría tardar un poco, ya que estarían bajando de las montañas. Desde ese momento, mi madre siguió gritando a todo pulmón, totalmente fuera de sí. La vi callarse antes de exhalar. Ya no está. Antes de que llegara la policía, el tipo volvió a nuestra puerta e intentó abrirla. Intentaba sacar algo de su bolso, pero el ruido de la policía lo interrumpió. Salió corriendo de la casa mientras la policía abría la puerta principal que daba al patio, y oí a mi madre abrir la ventana del dormitorio. El tipo ya estaba aquí arriba. ¡Agárrenlo! Los agentes registraron la zona y nos advirtieron que no saliéramos de la habitación bajo ninguna circunstancia. Después de un rato, uno de ellos regresó y gritó: «Encontramos a alguien perdido. Volveremos pronto». No sabría decir cuánto tiempo pasó, pero oímos que su coche se marchaba. Así, sin más. Un par de horas después, estos mismos agentes volvieron a la casa y nos pidieron que bajáramos. Lo hicimos, y al hacerlo, los vimos a ambos con cara de preocupación. El oficial de mayor edad nos dijo que lograron encontrar al hombre escondido cerca del río, entre unas rocas y arbustos. Tras revisarlo, vieron que estaba completamente drogado y que dentro de su mochila llevaba una pistola. También nos dijeron que lo habían estado buscando porque había tocado inapropiadamente a muchas personas que habían visitado el río en los últimos días. No sé cuáles eran sus intenciones, pero algo estaba claro. No fue nada bueno. Todavía me quemaba la cabeza pensando en ese juego de Scrabble y cómo nos advirtió de lo que se avecinaba. Ni qué decir tiene. Mi madre y yo nunca volvimos a quedarnos solas allí. Nunca olvidaré esa cara y su sonrisa desagradable. Rara vez deberíamos temer a los muertos, temer a los vivos. Gracias por tu tiempo, Snook, y por todo tu trabajo. Hola, Snook. Acabo de descubrir tu canal y me encantan las historias que comparten los espectadores. Suelo escucharlas mientras hago cosas, en casa o en viajes largos en coche. Tengo muchísimas historias, pero esta creo que es la más aterradora. Esto fue a principios de la década del 2000. Mi familia y yo vivíamos en Illinois y solíamos ir de camping de niños. Nos quedábamos principalmente en el Parque Estatal White Pine, en Mount Morris, Illinois. En aquel entonces, mi hermana tendría unos 5 años y yo unos 7 u 8. Llegamos a la entrada del camping y vimos que, normalmente llenos los fines de semana, los campings estaban casi vacíos. Mi familia lo ignoró y se dedicó a montar nuestro sitio. Para ponerlo en contexto, nuestro sitio estaba ubicado frente a una curva en el camino que atravesaba el campamento. Instalamos el campamento y realizamos las actividades habituales: jugar, atrapar luciérnagas al anochecer, asar malvaviscos, etc. Finalmente, llegó la hora de dormir. Nuestra tienda de campaña tenía 3 compartimentos, algo así como habitaciones. Tenía una gran sección principal y 2 pequeños túneles a cada lado. En un lado guardábamos comida y ropa, y en el otro dormíamos mi hermana y yo. Nos arropaban y nos daban nuestras fuentes de luz. Mis padres nos daban unas barras luminosas militares superbrillantes cuando acampábamos, lo suficientemente brillantes como para ver sin asustarse, pero lo suficientemente tenues como para no perturbar el sueño. Todos nos acostamos y nos quedamos dormidos muy tarde, como a las 12:00 a.m., según mi mamá. Se despertó con una sensación extraña. Volteó a ver cómo estábamos mi hermana y yo, y vio a mi hermana sentada. Le preguntó si todo estaba bien, pero mi mamá dijo que mi hermana giró la cabeza para mirarla y, con toda la calma del mundo, susurró: «El diablo está detrás de ti». Mi mamá, con razón presa del pánico, pensó que tal vez mi hermana estaba medio dormida y soñando, o que estaba viendo a mi papá, pero mi papá seguía dormido. Mi mamá dijo que sintió una sensación abrumadora de que teníamos que irnos, y nos despertó a mi papá y a mí. Nos subió al auto y condujo a casa esa noche, dejando todas nuestras cosas hasta la mañana siguiente. A la mañana siguiente volvimos al campamento, y el guardabosques nos preguntó si éramos nosotros los que nos quedábamos en grupo, fuera cual fuese. Mis padres dijeron que sí, y el guardabosques dijo algo como: «Ah, el guardabosques que estuvo aquí anoche dijo que se fueron con prisa». ¿Estuvo todo bien?
Mis padres me contaron lo sucedido y, por lo que dijeron, el guardabosques parecía un poco asustado. Luego les contó que unas 2 semanas antes en el sitio frente al nuestro en la curva, un hombre fue atropellado mientras dormía en su tienda de campaña por un conductor ebrio que se pasó la curva y murió allí mismo. Por eso el campamento estaba vacío. Nunca volvimos a alojarnos allí después de eso, y mi hermana no recuerda haber despertado ni haberle dicho eso a mi mamá. ¿Casualidad? Quizás. Escalofriante. Sí. Si esto no sale en video, aún así agradezco que lo hayas leído. Podría llenar un libro con todas las cosas espeluznantes y escalofriantes que he vivido. Si tienes alguna pregunta o quieres saber más, no dudes en contactarme. Sigue así. Gracias por leer, Sam. Y muchas gracias, Sam, por enviar la historia. Se me puso la piel de gallina durante toda la historia. No esperaba que diera ese giro. Pensé, simplemente no sé qué pensé. Fue tan aterrador, tan perturbador, tan escalofriante. Fue tan impredecible. ¿Sabes? Ahora leo tantas historias. He leído cientos de historias, y esta dio un giro que no veía para nada. Me pareció tan auténtica, tan aterradora. Que tu hermana pequeña dijera eso me dio bastante miedo, pero luego el tipo que murió conduciendo hasta allí, murió allí mismo y atropelló a alguien, poniendo la piel de gallina. Esa fue una buena historia. Muchas gracias. Si tienen otras historias, por favor envíenlas al correo electrónico y digan que las envió Sam. De verdad que lo agradezco. Chicos, y todos los que nos vieron, comenten abajo si les pareció tan aterrador como a mí. Pero sí, me dio muchísimo miedo y me puso la piel de gallina. Sí, fue una historia escalofriante. Por suerte todos están bien, pero saben que es inquietante. Hola, Snook. Antes de empezar, quiero decir que disfruto de tu contenido, sobre todo las historias sobre cambiapieles y encriptados, ya que son bastante entretenidas. Por suerte, esta historia no contiene criaturas de ese tipo, ya que sería aterrador encontrarse con algo así en la vida real. Aún así, lo que quiero compartir podría resultar atractivo para algunos, aunque no sea intrínsecamente aterrador. También me disculpo si es un poco largo. En fin, comencemos. Es 2009 en Cleveland, Ohio. Tenía 4 años y vivía con mis padres y mi hermana en una casa azul grande y hermosa, de 2 pisos, entre un montón de casas similares en un típico barrio suburbano. Era una zona segura, llena de niños y gente amable. Incluso había un parque cerca al que mi hermana y yo íbamos a menudo. En aquel entonces no había nada que pudiera asustarme o causarme un trauma. Pero eso no impidió que tuviera pesadillas con frecuencia después de que mis padres me acostaran. Hoy en día puedo atribuir la mayoría a los terrores nocturnos habituales que los niños suelen experimentar cuando aún no comprenden del todo el mundo, ya que todo lo desconocido puede parecer aterrador cuando eres muy pequeño. A pesar de eso, tuve una pesadilla muy extraña. No puedo simplemente decir que es un terror nocturno que la mente de un niño inocente puede inventar. A diferencia de otras pesadillas, que he olvidado con el tiempo, esta todavía la recuerdo con claridad. Empezó estando sola en el parque de mi barrio. Obviamente, no era consciente de que estaba soñando. Sin embargo, supe de inmediato que algo andaba mal porque el cielo a mi alrededor estaba rojo sangre. No era el tipo de rojo que se ve en un amanecer o un atardecer, mezclado con diferentes colores para crear un espectáculo precioso. No, era un rojo intenso. El cielo también estaba lleno de oscuras nubes de tormenta, aunque no llovía ni hacía viento. Claro, esto me aterrorizó. Incluso un niño de 4 años sabe que el cielo solo se ve azul y negro la mayor parte del tiempo. Pero lo que vino después fue aún peor. Mientras observaba el cielo, vi algo que se asomaba por un claro entre las nubes. Al alejarse, apareció en su totalidad. Era el sol, mucho más grande de lo habitual y de un negro intenso, casi como un eclipse solar total, pero sin el contorno naranja. En cuanto lo vi, me invadió el terror, como si supiera que algo muy retorcido y maligno ocurría en el cielo que lo rodeaba. Busqué a alguien que pudiera ayudarme, pero no había nadie. Presa del pánico, eché a correr, con la esperanza de volver a la comodidad de mi casa,
Mientras corría, sentía casi como si el sol me estuviera observando, como si quisiera hacerme daño. A medio camino de mi casa, con lágrimas en los ojos, un coche se detuvo de repente. Era mi abuela, alguien a quien quiero mucho por su amabilidad y despreocupación. Pero en este sueño actuaba con seriedad debido a la situación actual. Sorprendentemente diferente a como la veía habitualmente, me instó a subir al coche y no tardé en hacerlo. Aliviada de estar con ella, regresamos a casa. Y tras reunirme con mi familia, subí a toda prisa a la habitación de mi hermana y yo en el segundo piso. Esconderme allí arriba solo calmó un poco mis miedos. Como sabía que el sol seguía ahí fuera, antes de despertar, lo último que recuerdo haber hecho fue mirar por la ventana, contemplando ese sol con miedo, aterrorizado por lo que vendría. Mirando hacia atrás, puedo decir con certeza que a mis 4 años no sabía de la existencia de los eclipses solares, ni de su representación en los medios religiosos, espirituales. No soy realmente religiosa, solo creo en Dios y no presto mucha atención a los eventos bíblicos, pero quizás de eso se trataba el sueño. Solo se lo he contado a mis amigos y familiares más cercanos, y uno de ellos comentó que parecía sacado del manga Berserk. Además, mi madre afirma que la he despertado varias veces con el mismo sueño del sol negro, aunque no recuerdo haberlo experimentado más de una vez. También dejé de tener terrores nocturnos poco después. Pero la rareza no terminó ahí, ya que mis padres dijeron haberme visto sonámbula cuando era pequeña, algo que finalmente también dejé de hacer. En fin, creo que eso es todo lo que tengo que decir. Snook, si ves esto, gracias por leer. Una vez más, me disculpo si la historia fue demasiado larga. Alex, solo quería decirte que me encantan tus videos y que me inspiraron a compartir esta historia. Me encanta tener tus videos de fondo y escucharlos solos a veces, ya que tu narración es tan relajante y escalofriante a la vez. Esto se basa principalmente en la parálisis del sueño, que probablemente podría haber sido inventada por completo, pero en ese momento me pareció tan aterrador y real. Además, si lees esto, disculpa que sea tan largo. No te preocupes. Esto sucedió hace unos años. Un día estaba de compras en una tienda de antigüedades y de beneficencia, y a mí me costó respirar, pero otros dijeron que podían respirar sin problemas. Después de un rato mirando a mi alrededor, me encontré en la sección de taxidermia, y vi una muñeca escondida en un rincón, escondida de la vista en lugar de con las otras muñecas, a 1,5 metros de distancia. Por alguna razón, me sentí atraída por esta muñeca, y la compré. La traje a casa esa noche y no tenía ningún problema. La limpié y la puse junto a mi cama. Esa noche me desperté con parálisis del sueño, algo que ya había tenido 1 o 2 veces antes de comprar esta muñeca. Cuando miré, vi a una anciana haciendo callar a un niño que lloraba en la otra cama de mi habitación. Y, por alguna razón, la muñeca parecía estar mirándome. No sé si fue solo por la parálisis del sueño o si la moví mientras dormía. Puedo decir que cerré los ojos rápidamente y me volví a dormir, ya que no voy a quedarme despierta y descubrir qué pasa después. Al día siguiente, tuve que volver a casa de mi madre y llevarme la muñeca. Lo puse en un estante al otro lado de mi habitación y me aseguré de que no me mirara directamente. No sé por qué, pero nunca pude librarme de esa sensación de que algo me observaba constantemente. Después de eso, sufrí parálisis del sueño repetidamente. Nada del otro mundo, solo no poder moverme y estar rodeada de oscuridad. Sin embargo, aproximadamente 1 semana después, sufrí la peor parálisis del sueño que he tenido. Al despertar, no me di cuenta de que tenía parálisis del sueño. Así que me levanté y caminé hacia la puerta, solo para que mi mano se topara con el pomo al agarrarlo. Miré hacia mi cama y me vi durmiendo, antes de aparentemente teletransportarme de vuelta a ella. Volví a hacer lo mismo, aún con esa extraña experiencia extracorpórea, pero en lugar de eso, asomé la cabeza por la puerta, solo para encontrarme con oscuridad absoluta y una sensación de terror. Rápidamente regresé a mi habitación y, al girarme, juro que pude ver la muñeca mirándome fijamente en la cama. Sin embargo, ahora también estaba esa gran masa negra de una criatura con brazos y piernas,
arrastrándose rápidamente hacia mi cuerpo. Pero regresé corriendo, y de alguna manera desperté antes de que me alcanzara. Salí de esa habitación un rato porque se había inundado, algo que nunca había pasado antes de que me dieran la muñeca. Ahora estoy de vuelta en la habitación, y siento el mismo miedo, y constantemente, como si me estuvieran observando. Pero cada vez que pienso en deshacerme de la muñeca, siento que, si lo hago, algo terrible ocurrirá. Así que ahora no sé qué hacer. Hola, Snook. Solo quería decirte que me encantan tus videos, los narras muy bien y espero que alcances tu meta de suscriptores. En fin, a mi historia. Esto ocurrió cuando tenía unos 5 o 6 años. Mi hermano pequeño, que creo que tenía 3 años por aquel entonces, y yo estábamos jugando en el sótano. En aquel entonces teníamos un castillo inflable bastante grande. No pasa nada por sentir celos, así que estábamos en el castillo inflable cuando mi hermano tuvo que subir a hacer algo. Dije algo como, bueno, vete. Por alguna razón, la luz parpadeaba, lo cual era un poco escalofriante, no voy a mentir. Estaba en el castillo inflable cuando oí algo. Parecía que alguien intentaba hablarme. Así que apagué el castillo inflable y oí con total claridad a mi padre decir, «Ana, sube». Pensé, «¿Qué demonios? ¿Por qué no?» Subí las escaleras del sótano. Para mi horror, mi padre no estaba. Lo llamé a gritos, pero me lo encontré en su habitación. Le pregunté cómo había subido tan rápido. Dijo que no sabía de qué le hablaba y que había estado en su habitación todo el tiempo. Sigo sin saber quién o qué intentaba llamarme desde arriba. En fin, gracias por leer. Espero que lo graben en un video. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, Snook, para cuando vean esto. Aunque empecé a ver tus videos hace apenas unas horas, me gustan mucho y quiero compartir 3 historias mías, porque no tengo a nadie con quien compartirlas, salvo alguien que ya las haya escuchado. Solo quiero empezar diciendo que todas las casas en las que he vivido hasta ahora han estado embrujadas. Cuando era más joven, vivíamos en una casa de 2 pisos donde el dueño practicaba vudú en su terreno. La segunda casa a la que nos mudamos cuando empecé segundo grado también estaba llena de sombras y sucesos extraños. Siempre veía a un hombre alto con sombrero de copa caminando por el patio, y a menudo oía voces que me llamaban, voces de mis familiares. Incluso cuando estaba sola en casa o estaban en otra habitación, lo que me volvía muy paranoica de niña. La primera y más reciente historia ocurrió cuando tenía entre 13 y 14 años. Aunque ahora tengo 17 y cumplo 18 este diciembre, todavía recuerdo estas historias con tanta intensidad por lo inquietantes e inexplicables que son. Fue entre abril y mayo de 2020 y 2022, no recuerdo la fecha exacta. Mi madre, mis 2 hermanas y yo nos mudamos a un nuevo apartamento. Empezamos a traer nuestras cosas en abril y finalmente nos instalamos a finales de abril y principios de mayo. En fin, nos mudamos a este apartamento nuevo, ubicado en una de las zonas más concurridas de la ciudad, donde viven más lugareños que turistas. Este incidente en particular ocurrió la primera noche que dormimos allí después de mudarnos y limpiar. Estaba en la habitación de mi madre con ella, tumbada a su lado, escribiendo en mi teléfono. Su cama daba a la puerta de su armario. Mi hermana mayor salió de la habitación que compartíamos y fue a la cocina. Justo después de entrar, una mujer bajita, de piel clara y rostro decrépito, casi borroso y quemado, asomó la cabeza en la habitación de mi madre. Tenía el pelo negro, cortado y desigual, que le caía sobre los hombros y la cara, y una sonrisa inquietante antes de desaparecer. Sé que no estaba alucinando, porque inmediatamente después, mi madre me preguntó si la había visto. Dije que sí. También supe que no era mi hermana gastándonos una broma, porque mi hermana era morena, un poco más alta, y tenía el pelo corto, grueso y denso, completamente diferente a la mujer que vi. Mi madre me pilló desprevenido cuando me dijo que lo revisara y le preguntara a mi hermana si era ella. La miré como si estuviera loca, y le pregunté por qué me sacrificaba por lo que fuera esa señora. Se besó los dientes y se quejó de que tenía miedo. En retrospectiva, cualquiera tendría miedo de investigar eso. Pero por desgracia, me levanté
y fui a la cocina a preguntarle a mi hermana si había echado un vistazo a la habitación. Me miró confundida y dijo, no. Sentí aún más miedo y confusión porque si no era ella, ¿quién era? A regañadientes, me armé de valor para revisar el baño, que estaba justo al lado de la habitación de mi madre, pero no había nadie. También quiero mencionar que la entrada a la alcantarilla estaba en el baño, y no se podía entrar sin pasar directamente por debajo. Esa es parte de la razón por la que dudé tanto en entrar. Todavía no sé quién era esa mujer, y no la he vuelto a ver desde ese día. La casa tenía sus momentos escalofriantes, y odio estar sola en ella, porque siempre siento que alguien me observa. La segunda historia ocurrió entre septiembre y octubre de 2016, después de que el huracán Matthew arrasara las Bahamas, cuando tenía unos 8 o 9 años. Vivía en la zona rural de Nassau, Nueva Providencia, también conocida como Coral Harbor y Adel, cerca del aeropuerto y de un hotel resort llamado Albany. Esta es la segunda casa que mencioné antes, donde veía constantemente sombras en las voces. En la zona donde vivía solo había casas a la izquierda. A la derecha solo había un bosque de pinos y arbustos. Y más adentro, un campo de tiro. Al menos creo que había un campo de tiro porque oía disparos constantemente en el pinar. No tenía luz, porque el huracán Matthew derribó un cable eléctrico y era tarde en la noche. Así que mi madre encendió velas por toda la casa para iluminarnos. Mis hermanos y yo estábamos en su habitación, ya que a todos nos disgustaba la oscuridad. Yo estaba tumbada junto a su puerta, junto a mis hermanas mayores. Tengan en cuenta que la puerta de mi madre estaba al final del pasillo, así que al mirar por la puerta se puede ver inmediatamente el refrigerador y un trozo de la isla de cocina. Yo estaba mirando fijamente el refrigerador y la encimera, como en trance, porque incluso mi hermana, sentada frente a mí, había desaparecido de mi vista. Si es que ni siquiera estaba allí. Me quedé mirando fijamente cuando, de repente, apareció la figura de un hombre con ropa antigua y toscamente cortada, con el pelo como del siglo XIX. Era verde y transparente por alguna razón. Tenía el pelo desordenado y despeinado. Su piel parecía estar en descomposición. Incluso su pierna solo tenía hueso y un poco de piel. Pero lo que más me asustó no fue el hombre. Fue que intentara coger el cuchillo del mostrador justo al lado de una vela. Me morí de miedo y me sobresalté, como si hubiera salido de la parálisis del sueño, del trance. Mi hermana, que todavía estaba sentada frente a mí, me preguntó qué me pasaba. No recuerdo haberle contestado, pero esperé hasta la mañana, o creo que unos días después, para contarle a mi madre lo que vi. Lo más increíble fue que mi hermana, no la que estaba frente a mí, sino la de la historia anterior, vio exactamente lo mismo que yo, y lo describió palabra por palabra. Luego, una noche, casi meses después del incidente, tuve una pesadilla con la misma escena mientras estaba en parálisis del sueño. Volvió a ocurrir, pero esta vez el hombre habló. Esta vez tenía el cuchillo en la mano y amenazó con matar a mi familia. Me desperté llorando y lloré en silencio hasta quedarme dormida. Por la mañana le conté el sueño a mi madre. La tercera historia transcurre en la misma casa que la segunda. Esta es mucho más corta que las otras dos. Yo era un poco mayor en ese entonces, probablemente de 10 a 11 años. No recuerdo la fecha exacta ni el año. Solo recuerdo los detalles. Era por la tarde y estaba en la cocina lavando los platos y creo que preparando fideos, cuando miré por la ventana. La ventana de la cocina daba a un pequeño jardín delantero, al pozo de fuego, a nuestro garaje y a la carretera. Estaba mirando el garaje y la calle cuando apareció una figura blanca y fluida, caminando desde la basura. No era una bolsa de basura ni de plástico, pues era transparente y caminaba como una persona. La miré confundida, en shock, mientras caminaba por la calle antes de desaparecer. A día de hoy, sigo sin saber qué fue. Lo vi, y, francamente, no quiero descubrirlo. Tengo muchas más historias sobrenaturales de sombras y voces, pero el don o la maldición de verlas desapareció con la edad. Quizás porque me volví un poco escéptico, pero aún sentía que me observaban cuando estaba sola en casa. Aún oigo las voces, pero rara vez.
Me entristece un poco saber que ya no puedo sentir esa emoción de ver a las personas sombra. Me encontré con un monstruo en mi patio trasero cuando tenía 11 años. Hola, Snook. Llevo meses viendo tus videos todas las noches antes de dormir, como ruido de fondo. He escuchado muchísimas historias reales espeluznantes y decidí que por fin era hora de compartir una experiencia propia. La razón principal por la que decidí escribir esto ahora es que hace poco hablé con un amigo que también lo presenció y me confirmó que no estoy loco. No es que lo creyera, pero fue agradable que me tranquilizaran. Además, sé que dije en mi patio trasero. Pero este incidente ocurrió en casa de mi abuela, aunque prácticamente vivía allí en ese momento. Había ocurrido un incendio en el bosque del patio trasero de la vecina de mi abuela. Por alguna razón, los camiones de bomberos atravesaron el bosque, dejando un rastro en el de su patio. Sin embargo, no estaba allí cuando ocurrió, así que no lo sé con certeza. En fin, un par de semanas después, mi prima, a quien llamaré Ellis, y yo, caminábamos por un sendero ya trazado cuando descubrimos el que había dejado el camión de bomberos. Obviamente, un nuevo sendero significaba más exploración sin las horribles ramitas y palos atascados y la posibilidad de torcernos los tobillos. El sendero tenía una gran forma de U, así que tenía 2 entradas y salidas. Ella y yo exploramos el sendero y encontramos algo de ropa, basura y una alfombra entera. Más adelante vimos una enorme viuda llorona, aislada de todo lo demás. Esto será importante más adelante. Si no saben qué es una viuda llorona, es un árbol inclinado horizontalmente, como si estuviera a punto de caerse. Es conocido por caer sobre los maridos de las mujeres, de ahí el nombre de viuda llorona. En fin, durante un par de días seguimos jugando juntos, hasta que un día decidimos recorrer el sendero por las entradas separadas para disfrutar de la emoción extra de estar solos la mitad del camino. Sí que nos emocionó. Creo que entré antes que ella, porque fue al baño o a buscar agua antes de entrar. El paseo es bonito y pintoresco. Disfruté caminar sola porque me hizo sentir valiente, y disfruté de la paz y la tranquilidad de estar sola. Me gusta estar sola. Pero fue entonces cuando oí ramitas crujir a mi derecha. Obviamente, inmediatamente lo descarté, pensando que era una ardilla o incluso un gato, ya que teníamos un montón. Eso se desmintió rápidamente cuando oí que el crujido de las ramitas era rápido y cada vez más fuerte. Me asusté un poco, pero no soy de los que dan por sentado. Soy conocido por ser muy estoico y no me inquieto fácilmente. Me había desensibilizado a la idea del terror porque lo veía mucho de niño. El ruido cesó, así que me consideré cobarde por siquiera detenerme y dedicarle mi tiempo. Continué mi caminata, y un par de minutos después, cuando vi algo con el rabillo del ojo, vi una figura enorme. No podía decidir si era más animal o humano, pero eso no importaba porque, a pesar de eso, era grande. Estaba detrás de un árbol y se escabulló en cuanto lo vi. Aún así, no le di demasiadas vueltas. A veces la mente me juega malas pasadas, así que asumí que era eso. Aunque en ese momento me estaba volviendo un poco paranoico, y aceleré el paso, con la esperanza de pasar pronto junto a Ella y continuar el resto del sendero con ella, pero fue en vano. Finalmente, me acercaba a la viuda llorosa cuando lo oí de nuevo. El crujido de la ramita, solo que esta vez fue mucho más fuerte. Solo tardé unos 3 segundos en darme cuenta de que estaba a solo 6 metros, si no menos, y se acercaba. Corrí hacia la viuda llorona porque era el único árbol lo suficientemente grande como para esconderme, aunque seguía siendo un escondite horrible. Mientras corría hacia el árbol, por fin lo vi. Estaba hecho de piel. Solo piel. Era irregular y sucio. Era feo. Sus omóplatos estaban por encima de su cabeza. Tenía una especie de joroba. Sus brazos eran lo suficientemente largos como para tocar el suelo, y eran algo triangulares, como el ala de un murciélago, o, mejor aún, el ala de un pterodáctilo. Era tan grande como un oso, y tenía patas traseras parecidas a las de un animal. Usaba los brazos principalmente para correr como un gorila, pero este gorila estaba con esteroides
y solo tomaba una mezcla peligrosa, bebidas energéticas, y lo acompañaba con estimulantes. Era rápido. Me escondí detrás del árbol y guardé el menor silencio posible. Me asomé y lo vi pasar corriendo y regresar al denso bosque. Ahora no puedo correr. Tengo la costumbre de doblarme las piernas. Me ha pasado 4 veces, 2 de ellas lastimándome gravemente. Soy asmático y anémico. Decir que corrí para salvar mi vida es quedarse corto. No me daba miedo caer en ningún agujero. Diablos, estoy casi seguro de que también olvidé respirar. Pero eso no importó. Finalmente, vi a Ellis y corrí hacia ella, explicándole que teníamos que irnos. Creo que había oído algo, pero no vio nada ni pensó en ello. El susto de verme saltar, sabiendo mi estado, y verme de verdad la asustó lo suficiente como para escucharme de inmediato, y salimos corriendo de allí. No creo que hayamos vuelto a ese sendero. Ahora ya no es suficiente para volver a él, aunque quisiéramos. Pero aún me pregunto, ¿qué fue exactamente lo que vi esa noche? Un hombre polilla, un caminante desollado, lo que fuera. Espero no volver a tener un encuentro peligroso con él. En fin, disculpen si esta historia fue un poco más corta o no tan aterradora como las demás. Pero fue un placer escribirla, de todos modos, y espero que al menos la hayan disfrutado. Hola, Snook. Llámame Winnie. Antes de empezar, solo quería decirte lo mucho que tus videos significan para mí, ya que me ayudan a conciliar el sueño y me mantienen concentrado durante la jornada laboral. Me encanta verlos y, por favor, sigue con lo que haces. Aunque esta historia no aparezca en uno de tus videos, pensé que sería bueno desahogarme. Un hombre en el metro. Vivo en pleno centro de Nueva York. Sí, en la Gran Manzana. Aquí ocurren muchas cosas escalofriantes debido a la gran cantidad de gente en una zona tan pequeña y a la prevalencia del consumo de sustancias en las últimas décadas. Sin embargo, algunas cosas simplemente llaman la atención y te hacen preguntarte ¿qué habrás visto? Mi historia transcurre en el metro de Nueva York, camino a Manhattan. Era mediodía, a plena luz del día, y me dirigía a Manhattan para una cita. Iba a encontrarme con un chico con el que había empezado a salir hacía poco y estaba muy emocionada. Estaba un poco nervioso por viajar solo en el metro, ya que los incidentes en mi zona habían aumentado drásticamente en ese momento. Así que llevé a un amigo conmigo solo para el viaje en tren. Tomamos el autobús hasta el metro y todo estuvo bien durante unas 12 paradas. Luego hicimos transbordo de nuestra línea al tren con dirección a Manhattan. En cuanto bajamos del tren, el ambiente cambió. No de una forma particularmente aterradora, sino más bien como si el mundo pasara de la normalidad a un tono más sombrío y silencioso. Era como si hubiéramos entrado en una película de Tim Burton, donde todo era simplemente azulado y grisáceo. Y la charla habitual cesó en cuanto las puertas del tren se cerraron tras nosotros. En fin, llegó el siguiente tren y, como queriendo deshacernos de la energía que habíamos empezado a acumular, decidimos pararnos en medio de un vagón cualquiera, ya que no había asientos. Después de cada parada, todos bajaban menos yo, mi amigo y un hombre. No quiero quedarme mirando, pero ese tipo me dio escalofríos. El hombre era completamente calvo y vestía de negro, con gabardina negra y maletín incluidos. Aparentaba al menos 1,95 m. Su presencia era imponente, pero parecía demacrado. Estaba muy delgado, tenía las mejillas hundidas, los ojos oscuros y sus dedos desgarbados lucían uñas largas y afiladas. Sé que dije que no lo miraría fijamente, pero debo admitir que lo hice. Sentí que debía vigilarlo, o se levantaría e intentaría algo. Estoy seguro de que me vio mirándolo de reojo, pero ni una sola vez me miró ni se dio cuenta. La mayoría de los neoyorquinos saben que la regla es mirar al frente, pero yo básicamente lo estaba atacando con la mirada, y él no reaccionó. 2 paradas más tarde, el hombre empezó a moverse de repente. Tras permanecer sentado, incomprensiblemente quieto durante todo el trayecto, bajó la vista y sacó un centavo del bolsillo. Sus movimientos eran tan lentos y deliberados que me puse aún más nervioso, esperando a ver qué haría a continuación. Examinó el centavo unos segundos,
y luego lo colocó con mucho cuidado en el asiento de al lado, girándolo y ajustándolo para asegurarse de que estuviera a su gusto. Luego sacó una bolsita del mismo bolsillo y agarró su maletín. Solo faltaba una parada. Mientras nuestro tren se detenía en Manhattan, no bromeo, este tipo me mira y me dedica la sonrisa más amplia e inquietante que jamás había visto, como diciendo, sé que me has estado observando. Estoy muerto de miedo en este punto, así que agarro a mi amiga y salgo corriendo del coche a buscar a mi cita. Sudando le pregunto, tío, ¿qué demonios fue eso? ¿Qué fue eso, Winnie? Dijo. Ahora me estoy poniendo nerviosa, balbuceé. El tipo del centavo y la sonrisa, el tipo calvo, alto y aterrador. En ese momento mi amigo me miró como si estuviera loco y dijo, ¿cuándo? ¿Qué tipo? Estuvimos solos las últimas 5 paradas. Me dio un vuelco el corazón. Eso sí, estuvimos de pie, agarrados a un poste a menos de 1,5 metros de este tipo, todo el trayecto. Volví a mirar por la ventanilla del coche, y el centavo seguía ahí, así que sé que no estoy soñando. Miré a mi cita, que se acercó emocionado por salir, y le pregunté si vio a alguien más salir del coche después de nosotros. Dijo que fuimos los únicos que salimos. Te juro que este tipo salió del coche justo después de nosotros y después de dejar una moneda especial, pero nadie lo vio, excepto yo. Nunca me libré del todo de la sensación de estar siendo observado después de presenciar eso, pero mi cita salió bien y llevamos juntos casi medio año. Ese amigo todavía jura que debía haber soñado algo ese día, pero sé lo que vi. Sé que esta historia puede no ser tan emocionante como muchos esperaban, pero la verdad es que no tenía explicación para este encuentro. Snook, si tú o algún espectador tienen alguna idea de lo que pasó, no duden en compartirla. Y al tipo del metro que dejó un pago en un cruce, mejor no quedar. Y, para ser sincero, no tengo ni idea. Es escalofriante. No me lo esperaba. Esperaba que este tipo se levantara, te dijera algo, te hiciera algo, pero que fuera, ya sabes, casi sobre tu cabeza o un fantasma o algún tipo de espíritu, es realmente extraño e interesante. No tengo ni idea de qué te pasó ese día. El centavo es interesante. Seguía ahí. Sí. No tengo ni idea. Todos mirando. Si tienen alguna idea, pero yo no. Da mucho miedo. Pero por suerte saliste ileso y estás bien. Eso es genial, pero súper espeluznante. Gracias. Y a por el siguiente. Hola, Snook. Gracias por tomarte el tiempo de leer esto. Me encanta escucharte mientras juego Minecraft o ando en moto. Sigue así y espero que te vaya bien. Esta es una historia real sobre mis hermanos y yo cuando éramos pequeños y solíamos ir al bosque. Esta historia ocurrió cuando tenía unos 14 o 15 años. Mis hermanos de 12 años, y N, de 10, y yo, junto con un amigo, T, íbamos al bosque a explorar cuando nuestros padres trabajaban. Vivíamos en un conjunto de apartamentos de proyecto, entre una extensa autopista y una pequeña cresta montañosa. El apartamento en el que vivía mi familia era bastante pequeño, sobre todo con mis hermanos alborotadores y yo, y nuestra madre nos obligaba a estar fuera casi todo el día. De lo contrario, la casa se convertía en un completo desastre. Así que explorar las montañas que había detrás de nuestro apartamento fue la decisión natural. Era lo que hacíamos normalmente los fines de semana hasta que se encendían las luces de la calle, o mamá nos llamaba. Íbamos al bosque tan a menudo que mamá finalmente cedió y nos compró unos walkie-talkies muy buenos para comunicarnos, ya que solíamos explorar a una distancia que no nos permitía gritar. A lo largo de los años, mis hermanos y yo encontrábamos cosas en el bosque, desde tiendas de campaña sin hogar y katanas escondidas hasta la única vez que encontramos un perro muerto sin cabeza. Normalmente, pasábamos el día arreglando y ampliando nuestro fuerte, pero ese día nos desviamos de nuestros caminos habituales y decidimos explorar un poco. ENT iba al frente del grupo cada vez que salíamos a explorar, con N y yo siguiéndolos de cerca. Tras caminar unos 20 o 30 minutos, llegamos a una zona que no había visto antes. Era una especie de claro lleno de kudzu. Es una especie muy invasiva en mi región, así que encontrar una bolsa grande
No nos resultó raro. Entrar al claro me puso los pelos de punta y empecé a notar que la fuerza era mucho más silenciosa de lo normal. Cruzamos el claro. Al adentrarnos en la arboleda, todo pasó del silencio a un silencio casi absoluto. Marchando entre la maleza, vi algo con el rabillo del ojo, justo al borde de un pequeño acantilado. Había una cabeza asomada por encima de un tronco caído, observándonos, sin darse cuenta. No la habían visto porque miraban al frente. Siguieron avanzando hacia el acantilado cuando me detuve en seco. Era como si tuviera los pies pegados al suelo y abrí los ojos de par en par al verlo levantarse de detrás del tronco y mirarme fijamente. El pánico me recorrió el cuerpo mientras gritaba: ¡Hay alguien ahí arriba! Los chicos me miraron confundidos antes de alzar la vista hacia la cima del acantilado. La persona, o lo que fuera, había desaparecido. No hay nadie ahí arriba, dijo. Empecé a entrar en pánico aún más porque sabía que lo que veía era algo observándonos. No bromeo. Había algo ahí arriba observándonos. Grité. Creo que ver lo seria que era lo puso nervioso. T y N me miraron con escepticismo. Te cuento que vi algo. No recuerdo qué más dije, pero al final T sugirió que me quedara abajo mientras echaban un vistazo. Los observé mientras subían la colina. Llegaron al tronco que vi escondido detrás. Todo en mí me decía que no debía estar allí. No era bienvenido allí, no sé qué era, pero juro que justo cuando me dijeron que no había nada ahí arriba, oí una voz. Era una voz baja, pero cercana. Tan cerca que estaba a casi un par de centímetros de mi oído. ¡Corre!, susurró la voz. Grité con todas mis fuerzas que teníamos que irnos, que había oído algo. Corrieron colina abajo hacia mí, y en cuanto estuvieron lo suficientemente cerca, salí corriendo. Corrí tan rápido como pude con los chicos pisándome los talones. Gritaron pidiendo una explicación, pero seguí corriendo. No paré hasta que casi llegamos al fuerte, y la voz de mamá sonó por el walkie-talkie. Nos llamaba para cenar. Más tarde esa noche, intenté convencerlos de lo que había visto, pero no lo creyeron y estaban convencidos de que solo estaba viendo visiones. He vuelto a ese claro, pero no sentí la misma inquietud que antes. Han pasado otras cosas raras desde entonces, pero seguro que no tienen nada que ver. Ahora tengo 24 años y nos mudamos de esos apartamentos al centro de BFE, Tennessee. Gracias de nuevo por leer. Intentaré compartir más cosas aterradoras que me hayan pasado. Hola Snook, espero que tengas un buen día. Me encanta escuchar tu canal mientras trabajo o pinto. Felicidades por los 500,000 suscriptores. Sigan así, sigan geniales. La historia que voy a compartir quizás no sea del tipo de terror que te deja con la boca abierta, pero les aseguro que este evento me puso la adrenalina por las nubes cuando ocurrió, así que haré todo lo posible por mostrarles el panorama completo y dejar que ustedes decidan. Era principios de la primavera de 2016 y volvía a casa del trabajo. Mi ruta era prácticamente diaria y me llevaba unos 15 minutos a pie desde la parada de autobús. Por aquel entonces, trabajaba en un call center, así que también tenía muchos turnos de noche. Este era uno de ellos. Mi rutina diaria era más o menos así: rutina y aburrimiento, trabajo y desplazamientos, sobrellevando el estrés, con ganas de volver a casa y dedicarme a mis aficiones antes de dormir. Repetir una y otra vez. Así que, como cualquier otro día, bajé del autobús. El conductor cerró las puertas y empezó a escribir algo en su cuaderno de bitácora. Supongo que para él también era el final de su turno. Era bien pasada la medianoche, así que no había absolutamente nadie. Claro, pasaba algún coche de vez en cuando, pero este es un barrio tranquilo y casi no pasa nada a esas horas. Así que es normal, e incluso previsible, que no haya nadie. Había 2 perros del barrio durmiendo en su sitio favorito junto a un puesto de comida rápida en la parada del autobús. Crucé la calle. Empecé a caminar por la acera hacia mi barrio. La calle estaba muy bien iluminada. El aire primaveral era relajante y refrescante. Y aunque estaba agotada mentalmente por el trabajo, disfrutaba de estos paseos nocturnos, sobre todo en mi época favorita del año. Quienes trabajan en centros de llamadas comprenderán cuánto se puede apreciar el silencio absoluto,
la ausencia de gente o multitudes y todo el ruido que conlleva. Así que, mientras disfrutaba y apreciaba el silencio y la paz de la noche, absorbiendo las suaves ondas de los árboles al viento, vislumbré brevemente dos puntos reflectantes a unos 50 metros de la carretera. Antes de que pudiera procesar lo que veía, esta cosa, esta sombra, empezó a correr hacia mí, y quiero decir, a galope tendido, en línea recta. Tardé un segundo en darme cuenta de que era un perro el que se acercaba, y me quedé paralizado, con la mente acelerada. ¿Qué debía hacer? Mientras el perro acortaba la distancia a toda velocidad, no había dónde correr. A mi izquierda había una valla alta, y al otro lado de la calle, un campo abierto. Una calle vacía y unos cuantos edificios pequeños, edificios comerciales, cerrados con llave. No había piedras grandes que pudiera recoger y tirar. No había nadie a quien pedir ayuda, ni coches pasando, nada ni nadie excepto el perro y yo. Así que, en el último instante que me quedaba, metí la mano rápidamente en mi bolso y agarré mis llaves, apretándolas en un puño, preparándome para apuñalarlo si me atacaba o me mordía. Nunca he tenido problemas con los perros. Me encantan. Nunca me atacó ni me sentí amenazado por ningún perro, excepto en ese momento. Respiré hondo justo antes de pensar que me atacaría. Y, sin duda, aferré esas llaves con todas mis fuerzas. Levanté ligeramente la otra mano para protegerme el cuello o la cara si llegaba el caso. Y de repente, allí estaba. Ahora tienes que entender lo desesperada que parecía la situación. Este perro no era un perro cualquiera, era enorme. Mido aproximadamente 1,65, 54 ft, y él me sobrepasaba con creces la cintura. Uno de los perros más grandes que he visto. ¿Qué posibilidades tenía yo de sobrevivir aquí? Podría cargarme con los dientes si quisiera. Su pelaje era negro como el abismo, y los únicos sonidos ahora eran sus garras en el asfalto, su respiración agitada y mi corazón acelerado. Y entonces se me acercó, se paró a mi lado. Emitió un gruñido grave y profundo y luego empezó a ladrar. Escalofriante, como un sabueso del infierno. Una pesadilla, un ladrido de perro monstruoso. Sin embargo, yo seguía intacto, aturdido y abrumado por el miedo. Sí, pero no me había atacado. El perro tenía la mirada fija en algo detrás de mí. Giré la cabeza lentamente para mirar, pero no había nada. Seguí su mirada hacia donde miraba y no pude ver nada. Los otros dos perros en la estación de autobuses seguían en mi campo de visión. Ahora estaban de pie, mirando en nuestra dirección, sin ladrar, simplemente allí, observando. Si este perro viera a alguien que saliera corriendo, sin duda oiría pasos o correr, porque todo estaba en silencio. No había ningún ser viviente a nuestro alrededor. Nadie se acercaba, nadie huía, nada. Y aún así, este perro ladraba con tanta determinación. Podía sentirlo resonar en mi cuerpo mientras retumbaba en la noche sepulcral y silenciosa. Me quedé allí con este perro negro gigante durante no sé cuánto tiempo. 30 segundos, un minuto más. Todo el tiempo estuve observando cada centímetro de la calle intentando captar a qué le ladraba el perro. Si fueran los dos perros que no le gustaban, ¿no estaría mirándolos? Pero ni siquiera hacían nada. Dormían plácidamente antes de que todo esto empezara, y él no estaba para nada pendiente de ellos. Luego también se quedó en silencio. Mientras el último eco se dispersaba en la noche, giró lentamente la cabeza hacia mí y me miró directamente a los ojos. Esto me hizo volver a la realidad, y mientras mi aturdimiento se desvanecía, tenía un solo pensamiento en mente. Solo quería volver a casa. Así que seguí caminando. El perro me siguió de inmediato. Y no era la primera vez que un perro me seguía, pero nunca me había pasado así. Normalmente, los perros se acercan meneando la cola. Intentan llamar tu atención, te lanzan miradas suplicantes y esperan comida. Te lamen la mano y te siguen, pero también hacen lo suyo. Corren, olfatean el suelo, marcan su territorio. Te dejan avanzar un poco y luego te alcanzan. Ya sabes, el típico comportamiento canino. Bueno, este no. Todo el tiempo siguió mis pasos, caminó a mi lado. Su cuerpo literalmente se apretaba contra mi pierna. Nunca intenté alejarme.
No aceleré. No intenté empujarlo, simplemente lo acepté. Me concentré en mi respiración, intentando ahuyentar el miedo. No quería que este perro lo oliera en mí ni que se sintiera amenazado o molesto. En ocasiones, solo le hablé con la voz más suave y tranquila. Buen chico, gracias. Buen chico. Nunca reaccionó a mi voz. Nunca me miró. No movió la cola. Simplemente caminó a mi lado como mi propia sombra. 2 o 3 veces me miró brevemente, pero ya no ladraba ni reaccionaba. Simplemente me siguió. Pareció una eternidad, pero finalmente llegué a mi edificio. Y al pie de las escaleras se detuvo para no seguirme. Entré y miré hacia atrás a través de las puertas de cristal. Me miró directamente a los ojos. Nos quedamos así unos segundos, y una vez más dije suavemente, gracias, antes de darme la vuelta y finalmente irme a casa. Ya no volví a mirar, pero sabía que él me había estado observando todo el tiempo mientras estuve en su primera línea de visión. Al llegar a casa, me asomé a la ventana para ver si seguía allí. Estaba a punto de llevarle algo de comida con la esperanza de que nos volviéramos a encontrar, pero ya no estaba. Nunca había visto a este perro antes de esa noche, y tampoco lo volví a ver, y, como dije, frecuentaba esta ruta casi a diario. Esta fue la única interacción que tuve con esa bestia negra. Cuando mis pensamientos se calmaron, me di cuenta de que me estaba protegiendo de lo que sea que vio esa noche. Nunca sabré qué fue, porque juro que no había nada allí. Pero él sabía algo, ¿verdad? Sea lo que fuere, siempre recordaré esa noche y estaré agradecido. Estoy seguro de que mi noche podría haber sido mucho más oscura si él no hubiera estado a mi lado. Gracias de nuevo, buen chico. Espero que hayas tenido una buena vida y gracias a todos por escuchar. Cuídate siempre. Ana. Espejito. Esta historia es 100% cierta. Siéntete libre de comentar. Empecemos. Desde muy pequeño, siempre fui un poco raro, un poco peculiar. Fui una niña extremadamente enferma. Casi muero 2 veces de neumonía y me diagnosticaron asma crónica. Mis padres pensaron que no lo lograría, pero, por alguna razón, sobreviví. Sinceramente no sé por qué sobreviví. Pienso en ello a menudo. ¿Por qué sobreviví y otros no? A veces me destroza. Bueno, tengo esta teoría. Mi alma estaba entre ambos mundos, el vivo y el espiritual. Cuando regresé por completo al mundo vivo, algo regresó conmigo. Siempre he tenido una visión extraña del mundo que me rodea, viendo cosas que otros no podían. Sigo haciéndolo hasta el día de hoy, y tengo 31 años. El primer incidente que recuerdo ocurrió cuando tenía unos 5 años. Mis padres y yo estábamos visitando a mi abuela en ese momento. Recuerdo tomar el té de la mañana con todos en la mesa. Creo que mi abuela había hecho panqueques caseros con mermelada y crema. Les dije a mis padres que necesitaba ir al baño, así que salí de la cocina, giré a la derecha y seguí recto por el pasillo. A la derecha estaba el baño. Por alguna razón, mi abuela tenía un espejo redondo enorme colgado en la pared justo enfrente del baño. En aquel entonces me aterraba cerrar las puertas de los inodoros, los baños o las habitaciones. Me ponía nerviosa. Así que, como era de esperar, mientras hacía mis necesidades, dejaba la puerta del baño abierta, de frente al espejo. De repente, tuve la extraña sensación de que alguien me observaba. Me miré al espejo y vi a un anciano mirándome fijamente. Grité, ¡maldita sea! Mis padres llegaron corriendo por el pasillo, presas del pánico. Estaba llorando. Me preguntaron qué había pasado, y lo único que pude decir fue que había un hombre en el espejo. Naturalmente, mis padres pensaron que me lo imaginaba. Me llevaron de vuelta a la sala y me abrazaron hasta que me tranquilicé. Una vez que me tranquilicé, mi abuela me preguntó, ¿cómo era el hombre? Guardé silencio un rato. Miré a mi alrededor y mis ojos se posaron en una pequeña foto en la mesa de centro de mi abuela. En la foto estaban mi abuela y un hombre abrazados. Señalé al hombre de la foto y dije que ese era el hombre. El silencio llenó la habitación. Mis padres me preguntaron si estaba segura y yo insistí en que era él. Resultó que el hombre de la foto era mi abuelo.
Había fallecido mucho antes de que yo naciera debido a una grave enfermedad tras regresar de la guerra. Supongo que mi abuelo quería conocerme, ya que nunca tuvo la oportunidad. Nunca volvió a visitarme, pero siempre creí que me protegía y me guiaba. Las cosas se pusieron aún más extrañas a medida que crecía. Si quieres escuchar más historias paranormales, házmelo saber. Tengo mucho que compartir. Gracias por leer. Y muchas gracias por compartir. Fue interesante. Siéntete libre de compartir más historias en el futuro. Muchas gracias. Y con esto terminamos el video de hoy y algunas historias de miedo. Comenta abajo qué te pareció este video. Lo disfruté mucho. Me encantó. Me encanta leer las historias que envían los suscriptores. Si quieres ver más, comenta abajo. Muchas gracias a todos los que nos ven. Muchas gracias si viste el video hasta el final. Significa mucho para mí. Dale, me gusta, y suscríbete al canal. Así que, por favor, suscríbete. Además, ayudas más de lo que crees. Y nos vemos la próxima vez. ¡Adiós!